bosque de San Marcos buscan a dos primos de 14 años que desaparecieron el viernes 13 de diciembre. Hasta el momento los policías y bomberos no han encontrado pistas. Un turista se ahogó en Laguna Brava, Huehuetenango. El cadáver fue hallado por los bomberos después de varias horas de búsqueda. Transportistas y vecinos de Escuintla piden a las autoridades evitar más bloqueos por los daños que causan a la economía. Los atascos de ayer se causaron por conductores que pidieron el pago de subsidio al adulto mayor. Un microbús impactó con un vehículo de carga pesada en el kilómetro 92 de la ruta al Atlántico. Personal de los bomberos municipales departamentales informa que atendieron a una persona en el lugar que sufrió heridas leves. Las autoridades coordinaron el retiro de vehículos involucrados para agilizar el paso vehicular en el sector. Brigadas de Provial atendieron un accidente de tránsito en la CA9 Norte sobre la autopista Palín-Escuintla. Según el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió entre un camión y una camioneta agrícola en horas de la madrugada. El accidente bloqueaba el paso con dirección al norte, por lo que se coordinó a personal para la movilización del tráfico. Continuamos ahora con las noticias. Vamos hasta la costa sur con Carlos Paredes. Él está en el kilómetro 37, donde ayer esta ruta se mantuvo bloqueada por 10 horas por pilotos del transporte urbano. Carlos, cuéntanos cómo se encuentra en este momento esta ruta. Gracias por el cambio. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Este día una vez más nos encontramos en el kilómetro 37, esto de la ruta hacia el Pacífico. Como ustedes recordarán, el día de ayer, precisamente en todo este sector, se tenía un tráfico sumamente complicado y esto se debía al bloqueo que realizaban transportistas que prestan el servicio urbano a adultos mayores. Indicar que una situación bien complicada que se da, y es que algo que remarcaron quienes se vieron afectados en esta complicada situación, es en relación a que quién es el que se hace a cargo de los daños y los perjuicios que se provocan a aquellas personas que nada tienen que ver con los bloqueos, y son aquellas personas que se quedan varadas en este denso tráfico. Y es que esto es lo que comentan en relación a las pérdidas que nadie le reconocen a los guatemaltecos que resultan afectados por estos bloqueos. Otros países hacen sus manifestaciones de una forma más calmada, sí, sin afectar, pero aquí salen manifestando y no importan a quién afecta. Y ellos, por ejemplo, ellos van a tener sus... en algún momento les van a responder. ¿Y qué de aquel pequeño comerciante que posiblemente invirtió su pequeño capital para poder comprar unos productos? El que lleva pescado, por ejemplo, que pierde ahí todo ese dineral y al final lo afectan. Sin embargo, a decir de las autoridades, una de las situaciones que complica el poder liberar estas rutas de forma más rápida son los protocolos que deben de seguir estos para evitar confrontación. El día de ayer esto se prolongó ya que se estaba agotando el diálogo, como bien lo indican las autoridades de la Policía Nacional Civil. Estamos entablando siempre un diálogo con ellos a modo de que ellos accedan, que sean conscientes de que les está saliendo afectada a toda la población escuintleca, se puede decir, y todo el comercio. Siempre estamos dialogando con ellos. No podemos accionar por la fuerza, ni puedo decir que los voy a quitar porque no es cuestión mía. Y es que la ruta quedó liberada posterior a 10 horas de bloqueo, y esto no se dio en ninguna manera por las gestiones que estaban realizando las autoridades. Esto se dio
tras una trifulca que se dieran entre los manifestantes, así como las personas que habían resultado afectadas en este bloqueo. No fueron las autoridades, sino que fue la misma población cansada ya de estar varados más de 10 horas acá en el tráfico, quienes se levantaron y se fueron a puñetazos, tal y como usted lo puede ver en las imágenes, y fue así como se logró liberar la ruta. Por ello es que las personas piden a las autoridades tener nuevos protocolos para evitar este tipo de enfrentamientos. Informó desde Palín Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Un video de 24 segundos es la única evidencia que expone la última vez que fueron vistos los primos José David Cardona Santizo y Walter Abraham López Santizo, ambos de 14 años de edad. Una cámara de videovigilancia que funciona en una de las calles de la colonia Los Cerezales, en la zona 3 de San Marcos, grabó a los adolescentes corriendo detrás de una mascota. Han transcurrido 4 días y nadie conoce el paradero de José David y Walter Abraham. Los familiares de los menores han organizado brigadas de búsqueda junto a bomberos voluntarios y vecinos, pero los resultados han sido infructuosos. Ayer los socorristas hallaron al canino que acompañaba a los adolescentes. En el video se puede ver a los primos correr detrás de la mascota y luego ingresan a una cuadra. ¿Qué pasó después? Esa es la pregunta que sigue siendo un misterio. Los bomberos detallan que al final de esa cuadra hay un barranco y su terreno es fangoso porque hay pequeñas lagunetas. La búsqueda continúa. Cuerpos de socorro y familiares continúan la búsqueda de 2 adolescentes de San Marcos. Jóvenes habrían desaparecido mientras perseguían a su mascota. Esdras Las tiene los detalles. Esdras, vamos contigo. ¿Algún hallazgo hasta el momento? Fue en un callejón similar a este donde por última vez se grabó con vida a Walter Abraham López y José David Santizo, ambos de 14 años. Se tiene establecido que estos primos el pasado viernes 13 de diciembre habrían salido a eso de las 7:40 de la noche para perseguir a su mascota, quien se habría escapado. Los jóvenes durante cuadras persiguieron al canino hasta llegar a una de las áreas de la colonia Los Cerezales de la zona 5 de San Marcos, donde una cámara de videovigilancia los habría captado por última vez, y al cruzar el callejón similar a esto, ellos habrían desaparecido. En las imágenes que usted verá a continuación, se observa cómo ambos primos estaban en esta calle persiguiendo al perrito. El primero en entrar a la escena grabada por la cámara fue el perro que perseguía a otro canino. Posterior a ello, uno de los primos habría corrido detrás del canino y el segundo detrás de estos dos. Posterior a ello, a dar vuelta a la esquina, los dos habrían desaparecido. Desde ese día, las autoridades de los bomberos municipales departamentales de San Marcos, familiares y autoridades de la municipalidad de ese lugar han desplegado una búsqueda para localizar a estas dos personas. Las autoridades indicaban que después de 45 horas ellos desplegaron otras 3 áreas para poder buscarlos. Hoy, pasadas 85 horas de búsqueda, las autoridades tienen al menos 4 áreas de búsqueda para poder localizar. Las autoridades de los bomberos voluntarios en el cuerpo de socorro de la ciudad capital se desplegó hasta San Marcos para poder localizar a estos jóvenes. Las autoridades han buscado en barrancos, en bosques, en áreas lejanas de la zona 5 de San Marcos para poder localizar a estos jóvenes. El padre de ellos señalaba en el puesto de control al inicio de la búsqueda de este martes que estaba agradecido con las autoridades quienes habrían apoyado en la búsqueda y les pedía que no se rindieran para poder localizar a estos dos jóvenes. Ya las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizan un barrido en esa zona para poder buscar cámaras de videovigilancia que pueden ayudar a esclarecer este caso y así localizar a estas dos personas. Un dato interesante que también se nos hacía mención es que hoy por la mañana en la zona 3 de San Marcos fue localizada el canino que ambos jóvenes habrían perseguido el pasado viernes. Con esto
la familia tiene esperanza de poder localizar con vida a estos dos jóvenes. Las autoridades señalan que si este martes pasada las 21 horas no fueran localizados los jóvenes, suspenderán nuevamente la búsqueda hasta el día de mañana. Esa es la información que yo voy teniendo hasta el momento, con imágenes de Esvin García, reportó Esdras Las. Esdras, y a continuación te mostramos a ti y a nuestros televidentes imágenes de la búsqueda de los menores. Son compartidas por San Marcos Informativo GT. Continuamos entonces en el área boscosa de La Lencha, en donde varios grupos se encuentran realizando la búsqueda de los adolescentes de Walter Abraham y José David Santizo, de 14 años de edad. Cuarto día de búsqueda que se tiene ante la desaparición de estos dos adolescentes. Dos adolescentes que salieron de casa para ir a pasear a su mascota, sin embargo ya nunca volvieron a su casa. La mascota fue localizada el día de ayer acá en este lugar. Es por ello que desde el día de ayer la búsqueda continúa acá en este lugar. Aquí el lugar pues hay varias madrigueras, ¿no? Y en lo que puedan sufrir algún percance. Entonces también cualquier información que tengan, nosotros estamos ahí. Juan Carlos, el día de hoy creo que será intenso para usted. Sí, exacto. Nosotros estamos ahí a las órdenes de los servicios inmediatos para ver a qué hora nos dan la orden de poder dejar la búsqueda. Esperamos estar toda la mañana y tarde, ¿verdad? Para poder continuar con la búsqueda. Bueno, gracias a Juan Carlos Godínez, los bomberos voluntarios en la plena búsqueda. ¿Por qué interrumpimos esto? Porque en cuanto a la labor del bombero Juan Carlos Godínez, ellos tienen un expertise en relación a este tipo de búsqueda. También hay canes especiales que se han introducido acá y eso da lugar a tener entonces ya un poco profundidad. Repito, Walter Abraham López Santizo y José David Cardona, dos jovencitos de 14 años. Cronológicamente hablando, pues ellos salieron de su casa de habitación con su Qué gusto saber que sigue con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que la audiencia de etapa intermedia contra dos sindicados en el crimen de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, se suspendió y se aplazó para febrero de 2025. La audiencia estaba prevista para realizarse en el juzgado octavo, pero uno de los sindicados no compareció. Carlos Roberto López Ortiz es señalado de homicidio en grado de complicidad y Marcos Daniel Zunún de asesinato en grado de complicidad. Zunún debía comparecer por videoconferencia, pero no se conectó a la audiencia. El juez resolvió agendar para el próximo 3 de febrero de 2025. Al salir de la audiencia, Carlos López indicó no conocer a Sebastián Pop y rechazó la acusación en su contra. Carlos, ¿quisieras agregar algo acerca de esta audiencia que esperamos? Mi libertad. ¿Hiciste qué cosa inocente? No me hice nada. ¿Y entonces por qué te vinculan a esto? Pues? Agarran al primero que encuentran y para caerle la boca al que sí están haciendo su trabajo. ¿Y conoces a Marcos? De vista en las colonias. Yo me dedicaba a trabajar. Tengo 21 años y no estoy perdiendo mi vida en un preventivo mientras toda mi familia se deshace. Mi abuela ha muerto, mi hermana está en el hospital, perdió hasta su bebé. Toda mi vida se está deshaciendo solo porque a ellos se les ocurre quererme tener encerrado para no conseguir a quién agarrar. ¿Y tú sabes quién lo hizo? ¿Sí estuvo Farruko con ustedes entonces? Yo ni conocí a ese pato.
Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro espacio de Guate Reporta. Nuestro televidente Alexis nos envió un video para mostrar el fuerte congestionamiento vehicular que causan los vehículos que se quedan varados en la carretera por desperfectos mecánicos. Véalo usted. Un trailer se quedó varado en el camino que va a Las Pascuas. Pueden ver el gran congestionamiento y que el paso está bien complicado. Esto está ocurriendo ahorita en zona 18. Nuestro televidente Amílcar Méndez nos envió imágenes de un grupo que se unió para entregar juguetes a niños de diferentes comunidades de Poptún, Petén. La actividad fue organizada por la Pastoral de la Caridad de la Iglesia Católica de la localidad. Continuamos con información departamental. Después de la salida del controversial presidente de la Asociación de Transportistas de Quiché, la actual directiva asegura que no hay crisis en la organización y le apuestan a nuevos líderes dentro de la asociación. Indicaron que el cambio generacional inició hace varios años. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en Quiché, nos explica que la directiva afirmó que los procesos legales en el conflicto con la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché continúan. Cuéntanos un poco más sobre el tema, Héctor, y qué podríamos esperar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, es un gusto de saludarlos desde Quiché. Y tras la repentina salida del polémico presidente de la Asociación de Transportistas de Quiché, la Junta Directiva salió al paso y en una conferencia de prensa manifestó que ellos mantienen el liderazgo de lo que es la asociación. Expresaron que desde hace varios años ellos han iniciado con el cambio generacional dentro de su dirigencia y afirmaron que no existe ninguna crisis dentro de la organización tras la salida de Delfino Natareno. Expresaron que continúan con los procesos legales que tienen en contra de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché por la aprobación del nuevo reglamento de tránsito, el cual está detenido por una acción de la Corte de Constitucionalidad. Los cambios generacionales, nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, se tienen que dar. Pero ya se están preparando los nuevos cuadros, pero ahorita lo que nos interesa y nos preocupa es la salud de don Delfino. En la asociación todo sigue en unidad, no hay crisis, y si hubiera crisis, en los momentos de mayor crisis salen los buenos liderazgos. Así que los transportistas mantienen un enfrentamiento con las autoridades municipales desde enero de este año. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Héctor, muchísimas gracias por brindarnos información de lo que sucede en Quiché. Contarle que capturaron a integrantes de una red internacional de prestamistas que se dedican a extorsionar y estafar a personas que empiezan como clientes y terminan siendo víctimas. Elmer Vargas nos tiene los detalles de cómo opera esta estructura. Elmer, ¿quiénes son las personas capturadas? Buenas tardes. Rocío, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que se ha dado información referente a que varias diligencias realizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ha derivado en la captura de 11 personas que estarían vinculadas a una estructura de préstamos, estos sin mayores requisitos, denominados gota a gota. La información que se tiene es que estas personas o esta estructura otorga los préstamos con facilidades a personas particulares y que posteriormente hace un cobro elevado de los intereses para poder cumplir con el pago correspondiente. Se ha indicado de que se han capturado a 11 personas, 3 de origen colombiano y 8 guatemaltecos. Sin embargo, las diligencias se han realizado en 17 departamentos del país y estas continúan, por lo que pudiese obtenerse más capturas al finalizar del día. Se ha informado de que estas capturas se han dado principalmente en el departamento de Guatemala, así también como en el departamento de San Marcos. Pero escuchemos otros detalles que ha dado el Ministerio Público en conferencia de prensa. Se logró efectivamente poder establecerse la operación denominada la expansión del gota a gota.
Es importante manifestar que dentro de sus modus operandi, o como bien nosotros sabemos constitucionariamente, dichas organizaciones pues se hacen publicidad a través de lo que observan hoy, que son cartillas o controles que ellos les denominan, normalmente a comerciantes o personas individuales que se ven en la necesidad de poder obtener un crédito con el fin de pues no llenar ciertos requisitos. Sin embargo, es importante manifestar que dentro de esta estructura, al ser transnacional, opera a nivel latinoamericano, no únicamente en Guatemala, donde desarrollan operaciones a través de sus distintas redes criminales y sus estructuras, las cuales se encuentran pues asignadas en cada uno de los países que podrán observar. Es importante manifestar que Guatemala hoy es uno de los países que se une al combate en contra del fenómeno gota a gota y que su fin principal es poder desarticular esta organización. Es importante manifestar, y como bien indicó el licenciado Raúl Pérez Bámaca, efectivamente la Fiscalía recepcionó esta denuncia con el fin de poder lograr determinar en dónde operan y cómo se encuentran integradas. Es importante manifestar que entre los modus operandi que hoy logramos determinar, principalmente uno de los modus es pues la obtención y la facilitación de estos supuestos créditos a personas vulnerables que son nuestros ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, solo es una pequeña excusa para poder mover grandes cantidades de dinero y extractificarlas a través del sistema financiero con el fin de poder llegar a un lavado de dinero a nivel internacional. La Fiscalía contra Delitos Transnacionales ha informado que esta estructura habría operado en el país desde el año 2019. Sin embargo, no se especificó la cantidad de dinero con la cual ha sido lavada a través de estos préstamos, y que una de las formas en las cuales ellos realizaban esta operación era otorgar los préstamos a las personas particulares, a quienes posteriormente le realizaban el cobro alto de intereses. Debido a que estas personas no podían realizar dicho pago, realizaba un acoso para poder obtener otro tipo de bienes, por ejemplo, en algunos casos, algunos inmuebles, según se detalló. También se ha informado que esta estructura operaba en países como El Salvador, Honduras, Ecuador, Colombia y también en la frontera con México y Guatemala. Es la información preliminar que se tiene. Como les comentaba, las diligencias aún continúan realizándose en varios departamentos del país y aún no se ha especificado los nombres de todas las personas que han sido capturadas. Únicamente preliminarmente se ha conocido de que el líder de esta estructura, un hombre de origen colombiano, ha sido capturado de esta cuenta. Aún quedarían pendientes alrededor de 13 detenciones, de acuerdo con la información que se ha proporcionado, que estarían pendientes de ejecutarse. Nosotros estaremos ampliándole más detalles en nuestra emisión de las 21 horas. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Elmer Vargas. En Nentón, Huehuetenango, hombres rana llevaron a cabo el rescate del cadáver de un hombre que se ahogó el fin de semana en Laguna Brava. Mike Castillo nos tiene los detalles del caso. Mike, buenas tardes. Entiendo que el uso del dron tuvo un papel fundamental para las tareas de búsqueda. Cuéntanos. Pues sí, muy buenas tardes, amigos televidentes. En efecto, ha sido necesario el uso de tecnología, es decir, un dron acuático para poder ubicar el cuerpo de un hombre de 22 años de edad que se ahogó en la Laguna Brava, esto en la aldea El Aguacate, en el municipio de Nentón, en este departamento. Y según lo dado a conocer por el vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, los socorristas procedentes de diferentes departamentos han realizado una intensa búsqueda en este cuerpo de agua para poder ubicar a la persona ahogada. Al respecto, así lo detalló. Bueno, sí, efectivamente, en horas de la madrugada fueron destacadas 3 unidades de bomberos voluntarios a lo que es la Laguna Brava, con integrantes de grupo especial de hombres rana para realizar tareas de búsqueda, para lo cual se elaboró aproximadamente por 2 horas con equipo de alta tecnología, con un dron acuático para poder realizar el rescate del cuerpo de Eliseo Jeremías Andrés Gaspar, de 22 años, originario de San Miguel Acatán. Este equipo ayuda a tener, poder observar
y localizar debajo del agua los cuerpos. Y también ayuda a no poner mucho en riesgo la integridad de los elementos. Bueno, sí, acá en Huehuetenango es la primera vez que se utiliza. Bueno, específicamente en este caso, como dije anteriormente, están elaborando lo que es el grupo de hombre rana de la institución, donde hay elementos tanto de Quetzaltenango, Sololaya, Amatitlán y la ciudad capital, que laboraron en la Laguna Brava para realizar la búsqueda. Esta es la primera vez que se utiliza este tipo de tecnología en la búsqueda y rescate de una persona desaparecida, en este caso en la Laguna Brava, en el municipio de Nentón, Huehuetenango. Habrá que recordar que este es un lugar que es altamente visitado por turistas y sobre todo en esta temporada de fin de año, cuando se incrementan las visitas a este lugar. Por lo mismo es necesario que se tomen las medidas de precaución y evitar accidentes fatales como el ocurrido el fin de semana. Información que tengo a esta hora, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mi Castillo, Noticiero Guatevisión. Estamos de vuelta con la información. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. El gobierno dejaría de ejecutar este año más de 14,000 millones de quetzales, según las autoridades del Ministerio de Finanzas, que acudieron este martes a una citación al Congreso, donde se habló sobre la ejecución presupuestaria. Henry Montenegro nos tiene el reporte. Henry, cuéntanos. Adelante. Buenas tardes y buena semana. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y bueno, contarte que justamente como lo mencionas, fue el tema de la ejecución presupuestaria, el tema principal de esta citación llevada a cabo en el Congreso, en donde se habló, por ejemplo, de cuántos son los recursos que ya no dará tiempo para poderse utilizar por parte del gobierno central, y de esa cuenta de momento la ejecución alcanza un 86% y se prevé que finalice con un 89% según las proyecciones que tienen las autoridades del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, otro de los temas ha sido sobre algunas carteras en específico, sobre las cuales han existido críticas principalmente por los cambios que se han dado, como en el caso de la cartera de comunicaciones, que actualmente tiene una ejecución de alrededor de un 65% y que podría llegar a un 69%, es decir, esto representa que por lo menos 1.900 millones de quetzales no se utilizarán, pero a nivel de todo el gobierno lo que se ha mencionado es que el total es de 14.400 millones de quetzales los que no se ejecutarán, y esto ha sido parte de las críticas que han recibido el gobierno este día durante la citación, principalmente porque el monto es equiparable también a la cantidad de recursos que se aprobaron en la reciente ampliación presupuestaria en el Congreso, y por lo tanto surgieron preguntas sobre si se consideraba o no necesario, y por lo tanto el monto es equiparable a la cantidad también que se aprobó en ese momento de más de 14,000 millones de quetzales que no se utilizarán este año. Pero también se tiene previsto que mañana se lleve a cabo la última reunión de las autoridades, en donde las distintas dependencias y entidades del Estado hagan algún tipo de solicitud sobre recursos para este año, y con eso ya se podría tener una proyección más clara en cuanto a cómo cerrará cada una de las carteras, según lo que explicaron las autoridades de la cartera del Tesoro. También otro de los temas es sobre con cuánto se iniciará el próximo año, tomando en cuenta también el tema de los recursos de los consejos de desarrollo. Sin embargo, según las autoridades de finanzas, se abrirá con 148,000 millones de quetzales, que es el monto aprobado en el presupuesto 2025, y luego también se deben hacer las ampliaciones para los consejos de desarrollo, que este año no utilizarán por lo menos 3,000 millones de quetzales. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Continuamos con más noticias. El Congreso de la República perdió una demanda laboral contra un grupo de trabajadores y ahora deberá realizar un desembolso millonario para pagar el incremento salarial que no percibieron en los últimos 7 años. El Congreso considera que el fallo podría ser lesivo para las finanzas del Estado. 32 trabajadores le ganaron una demanda laboral al Congreso por las reformas que hicieron en el 2016 sobre el cálculo del incremento salarial anual de los empleados del Legislativo, que hasta ese momento era de un 10% anual, pero acumulable conforme los años. Con la sentencia, ahora el Congreso debe hacer un desembolso millonario para pagarle a esos 32 trabajadores el monto que dejaron de percibir desde el 2017 hasta la fecha. En el 2016, el expresidente Mario Taracena impulsó una serie de reformas a la ley orgánica del organismo legislativo
y a su ley de servicio civil. Esto para impedir que los trabajadores ganaran más que un diputado y que el aumento salarial de un 10% anual se calculara sobre el salario base, pero sin ser acumulable. Es decir, si alguien devengaba 10,000 quetzales mensuales, el incremento de 1,000 anuales no se sumaba a su salario base, por lo que al siguiente año nuevamente su cálculo era sobre los 10,000. Esto generó que por lo menos 4 grupos de trabajadores del Congreso presentaran demandas laborales. En el 2022 el Juzgado Noveno de Trabajo falló a favor de 32 empleados y una sala ratificó la disposición este año. Estos trabajadores presentaron las demandas por separado, sin embargo luego se adhirieron al Cinecor, que es el sindicato más nuevo del Congreso, creado en el 2017. Entre los beneficiarios hay personas con salarios que van desde los 7,000 hasta los 56,000 quetzales mensuales, sin embargo el salario base varía según los trabajadores. Por ello haremos un ejemplo con un caso hipotético de un trabajador que en el 2017 tenía un salario base de 5,000 quetzales. Teniendo en cuenta el fallo con el 10% anual de incremento tras 7 años, el Congreso le deberá pagar 62,000 quetzales por lo dejado de percibir de incremento durante estos años. En un caso hipotético que los 32 trabajadores tuvieran ese salario promedio, el Congreso tendría que erogar 1.9 millones, sin embargo en el Congreso se habla de que el monto será mucho mayor. Pero eso no es todo, ya que el salario base, por ejemplo, de este trabajador también incrementará y este año podría ubicarse en un rango cercano a los 10,000 quetzales, es decir, se duplicaría. ¿Y qué pasará a partir del 2024? Cada año se le incrementará un 10% sobre su salario y será acumulable. Por medio de su Departamento de Comunicación Social, el Congreso señaló que considera que este fallo dañará en su futuro a las finanzas, ya que podría generar una carga monetaria sin precedentes y esto sería lesivo para el Estado. De momento el Congreso estima hacer el desembolso para estos trabajadores hasta el siguiente año. Sin embargo, a nivel del legislativo hay temor de que esta sentencia abra el camino para que las otras 3 demandas similares tengan un igual fallo, sumado a que con el aumento salarial que se recetaron los diputados podría incrementar el techo de salarios también para los trabajadores hasta unos 51,000 quetzales al mes. Según algunos empleados esperan que con esta resolución se les beneficie a todos o de lo contrario podrían demandar nuevamente al Congreso. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Agentes policiales intensifican patrullajes para evitar atracos durante las fiestas de fin de año. Se priorizan mercados, bancos y cajeros por pago de aguinaldo. Vamos con Lucero Zapalú, quien nos amplía la información. Lucero, ¿cómo estás? Vamos contigo. ¿Cuáles son los planes? Buenas tardes, Rocío, compañeros en el estudio y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Debido a las fiestas de fin de año y las fiestas de Navidad, la afluencia de las personas en mercados, centros comerciales y algunos sectores importantes de Quetzaltenango se ha intensificado. Bueno, pues efectivamente la Policía Nacional Civil se ha reforzado en estos últimos días, derivado que se cuenta con el 100% del recurso humano y logístico asignado a las diferentes sedes policiales y en este caso lo que es la zona 1 y la estación 7 específicamente se han incrementado los operativos, los patrullajes a bordo de unidades de 4 ruedas así como de 2 ruedas, a bordo de motocicletas para prevenir y evitar cualquier hecho delictivo en contra de la vida y el patrimonio de las personas. Hay mucha afluencia de personas en estas épocas de fin de año, ahí se ha incrementado la presencia policial para prevenir y evitar cualquier hecho delictivo. Esto se hace con esa finalidad y también se procede a identificar personas que se puedan ver de manera sospechosa en estos puntos para contrarrestar y prevenir cualquier hecho delictivo en contra de las personas y la ciudadanía en general, quienes se disponen a hacer sus compras en los diferentes lugares. También se cuenta con presencia policial en el Parque Central específicamente, lugar muy concurrido por personas, y se cuenta con agentes de la Policía Nacional Civil en esos puntos. También se cuenta con agentes de la PNC en cajeros automáticos y bancos del sistema. Ahí se mantienen puestos fijos de nuestros agentes, quienes brindan seguridad a las personas que llegan a retirar su dinero en estos lugares. Conversamos con algunos de los vendedores quienes califican de manera positiva estos patrullajes debido a que se han registrado diversos tipos de incidentes en los mercados y en diferentes puntos de afluencia de las personas. Calidad que andan aquí protegiendo el centro comercial, porque aquí hay muchos delincuentes también, señor. Y es esta calidad que andan aquí en el centro comercial, señor. ¿Sí? Sí, han robado. Han adentro, han robado, sí. Les estaremos ampliando acerca del desarrollo de esta noticia en nuestras siguientes emisiones. Desde Quetzaltenango, Lucero Zapalú.